brazos abiertos nos recibe hoy. Muy buenas noches. Bueno, estamos aquí desde Casa Cid, la sede norte de la Iglesia Carismática Familiar. Y bueno, esta noche queremos compartir un tema con todos ustedes, entendiendo que todavía seguimos en un periodo de aislamiento preventivo obligatorio con unas 43 excepciones para obviamente comenzar la parte productiva. Estamos felices porque creo que se va acercando el tiempo de empezar a hacer los protocolos para lo que será nuestro pronto regreso aquí en nuestras sedes en ambas sedes, en la sede norte y en la sede centro. Felices porque podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, y queremos obviamente también bendecir a todas las personas que durante todo este tiempo nos han venido siguiendo en los diferentes canales, en los devocionales, en los tiempos de oración y en las transmisiones de los días miércoles y los días domingo. La palabra del Señor ha continuado, la predicación, el evangelismo, y esperamos, vuelvo y repito, nuestro pronto regreso. Hoy quiero compartir un tema con todos ustedes que he titulado Jesús en casa. Yo quiero invitarle que me acompañe al Evangelio de San Lucas, capítulo número 10, el verso número 38. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios del cielo, por este tiempo de palabra, por este tiempo de compartir con cada uno de mis hermanos en la fe, por este tiempo maravilloso donde podemos, Dios de la gloria, que cada puerta de cada hogar, Señor, especialmente a través de su canal, el canal de Cid Palmira en YouTube, Señor, podemos obviamente llegar a sus vidas, y a través de la fanpage de Facebook Live. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia nos enseña que el ministerio de Jesús en la tierra duró aproximadamente cerca de 3 años y medio, en los cuales Jesús compartió en las aldeas, compartió en las ciudades, compartió en las sinagogas, pero también compartió en un sinnúmero de casas. Estaba obviamente desarrollando este tema, y yo no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, ¿en dónde vivió Jesús? Para los conocedores un poco de la historia, de la vida de Jesús, de su biografía, conocemos de que Jesús nace en Belén de Judea, se cría en Nazaret, pero desarrolla gran parte de su vida ministerial en la región de Capernaum, como dice la versión Reina Valera, o Cafarnaum, como se dice en la actualidad. Era una ciudad obviamente a orillas del mar de Galilea. Hay 3 grandes regiones, especialmente las más conocidas, con las cuales se dividía la antigua Palestina. Estaba la región de Galilea, que estaba en la parte norte. Está la región de Samaria, que está en la parte centro, y está la región de Judea, donde está la capital Jerusalén, que está en la parte sur. Por eso usted va a encontrar en el Evangelio de San Juan capítulo 4 y en varios pasajes quizás que dice textualmente que Jesús tuvo que pasar por Samaria. Es decir, cuando se trasladaban de una región a otra, pues la gran mayoría de veces les tocaba que pasar por Samaria. El ministerio de Jesús se caracterizó por ser un ministerio hogareño, por ser un ministerio casero, por ser un ministerio familiar, y yo creo que también por ser un ministerio social. En los evangelios por lo menos se registran un poco más de 12 lugares, o más bien de 12 casas en los cuales Jesús participó. Una de ellas, por ejemplo, fue la casa de Pedro, donde dice la palabra textualmente que ahí sanó su suegra. La casa de las bodas de Caná, que también queda en la región de Galilea, donde realizó su primer milagro, o donde realizó lo que conocemos nosotros, la conversión del agua en vino. Estaba la casa de Capernaum, donde se cree que Jesús vivía, donde se cree que Jesús obviamente iba a posar la gran mayoría
de oportunidades donde no estaba recorriendo obviamente toda Judea y recorriendo toda Galilea. Estaba la casa de Leví, el cual era un publicano, pecador, que era recaudador de impuestos. Encontramos también la casa del fariseo, la casa, por ejemplo, de Marta, María y Lázaro, que se encontraba en la región de Betania, la casa de Zaqueo cerca de Jericó. Recuerda ese señor de baja estatura que sube a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús. La casa de Jairo, donde su hija fue sanada también. La casa, por ejemplo, del cenáculo, o se conoce como la casa del cenáculo, el lugar donde se llevó a cabo la última cena. La casa de Emaús, cuando Jesús resucita y visita a los discípulos. Pero antes de la resurrección también estuvo en casa de Caifás para ser juzgado, obviamente por los sumos sacerdotes, por el sumo sacerdote judío. Y al final encontramos a Jesús en casa nuevamente de los discípulos, los cuales estaban temerosos, los cuales estaban amedrentados, tiempo después de la resurrección, donde Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero compartirle 3 puntos muy concretos y voy a hablarle en esa parte de la enseñanza, beneficios de Jesús en casa. Hay beneficios de tener a Jesús en casa. Yo sé que muchos estarán preguntando, pero ya no es posible porque Jesús no está aquí en la tierra. Y voy a decirte que sí es posible. Y no se trata de tener una imagen o de tener un cuadro de Jesús posteado en algún rincón de nuestros hogares. Se trata de tener a la persona de Jesús viviendo obviamente en nosotros a través del Espíritu Santo en nuestra vida y gobernando y señoreando nuestros hogares y señoreando nuestras familias. Y yo creo que hay un sinnúmero de beneficios, pero por tiempo yo he sacado tan solo 3 de aquellos beneficios que me parecen más relevantes, que deberían permanecer en los diferentes hogares el día de hoy. Entonces vamos a empezar a desarrollar el primer beneficio, que yo le he llamado de la siguiente manera: el beneficio de perdón. El beneficio del perdón. El Evangelio de San Lucas, capítulo número 7, en el verso número 36, dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Escuche muy bien. Es muy particular siempre ver a Jesús reunido en torno de un hogar y especialmente participando de la mesa o participando de la cena. Dice la palabra que aquí aparece un fariseo cuyo nombre es Simón, que le invita a Jesús a su casa para comer. Pero hubo algo que no hizo correctamente el fariseo. ¿Por qué le voy a decir que no hizo correctamente? Porque había una costumbre, especialmente en el pueblo judío, que en casa se hacían particularmente 3 cosas cuando usted tenía un invitado. Primero, cuando un judío recibía a un invitado, lo primero que hacía era lavarle los pies. Segundo, lo que un judío hacía al recibir a un invitado era darle un beso o 2 besos de cortesía. Y tercero, era ungirle su cabeza con aceite. Sin embargo, ninguna de estas 3 cosas la hizo Simón el fariseo. Quiero parafrasearle para no leerle toda esta historia. Me gusta mucho narrarla y contarla para hacer un poco más amable esta historia. Cuando Jesús se encontraba allí en la casa de Simón el fariseo, y cuando se dispusieron a sentarse a la mesa para cenar, dice la palabra que de repente se les presentó una mujer. Y la Biblia es muy diciente porque dice que esta mujer era pecadora. Entonces dice la palabra que vino con un perfume o un frasco de perfume de alabastro. Y sentándose al lado de Jesús, comenzó a llorar. Y comenzó con sus lágrimas a regar sus pies. Y empezó a enjugarlos con sus cabellos. Y esta mujer empezó a besar los pies del maestro y los ungía con el perfume. Al ver esto,
el fariseo se quedó atónito. No tanto por la actitud de la mujer, sino que se quedó atónito por la actitud de Jesús. Porque dentro de sí pensaba, bueno, si este fuera un profeta, sabría la clase de mujer que tiene a sus pies, la clase de mujer que besa a sus pies, la clase de mujer que enjuga con sus cabellos y que perfuma sus pies con este vaso de alabastro. Jesús sabía lo que estaba pensando el fariseo. Entonces Jesús le narra una historia de dos deudores. Para hacerle corta la historia voy a suprimir esa parte. Al final, dice la palabra, al final, que entonces Jesús le dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 47 al 48, le dice así: por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y Jesús, mirando a aquella mujer, le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Jesús en casa perdona pecados. Jesús en casa trae reconciliación. Jesús en casa genera la restauración necesaria para cada uno de los integrantes de la familia. Entonces tengo por entendido a través de esta palabra que Jesús le está diciendo a esta mujer: mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Ahora bien, para que esta mujer pudiese haber alcanzado el perdón de los pecados, primero, Jesús tuvo que ser invitado a esa casa. Segundo, un recibimiento digno del maestro. Esta mujer se humilló ante los pies de Jesús. Y un reconocimiento de honra total. Y eso me lleva a formularme la siguiente pregunta: ¿cuántas familias en la actualidad realmente están honrando a Jesús en sus casas? O quizás Jesús se siente deshonrado al interior de tu familia. Hemos generado el ambiente propicio, exacto, correcto para que Jesús se sienta honrado y glorificado al interior de nuestro hogar. Eso es importante tener en cuenta, porque lastimosamente creo que muchos quisieran tener a Jesús en el templo, pero jamás en sus casas. Y creo que eso es un craso error, porque es cierto de que Jesús está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y regularmente la gente tiene la idea que Jesús se puede encontrar en el templo, pero Jesús quiere y ha decidido habitar los hogares, ha decidido habitar las familias. Y una de aquellas razones por la cual lo ha decidido es para traer perdón. Ahora, el tema de perdón en la Biblia es un tema bastante amplio de poder obviamente estudiar y desarrollar, porque el perdón puede ser analizado de 4 maneras. El primero, por ejemplo, es el perdón divino. Es el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Es ese perdón que Jesús estaba impartiéndole a esta mujer, que derramaba sobre sus pies un perfume. Era muy pecadora, como tú y yo, sin duda alguna, lo hemos sido durante mucho tiempo, pecadores. Pero dice la palabra que hemos recibido el perdón y Jesús en la cruz del Calvario saldó esa deuda. Hay otra manera de concebir el perdón, y es el perdón en relación con mi prójimo o en relación con los demás. El apóstol Santiago dice que todos ofendemos muchas veces y no hay ninguna persona que no ofenda, a no ser de que sea varón perfecto. Y creo que ninguno somos lo suficientemente perfectos para no ofender a otra persona. Pero cuando hay un tipo de ofensa, cuando hay un tipo de agravio, de disgusto, de resentimiento, pues simplemente tenemos la opción de perdonar. El apóstol Pedro en una ocasión le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, Señor, hasta 70 veces 7. Hay otra manera de analizar el perdón en la Biblia, y es el perdón interior. Perdonarnos a nosotros mismos. Poder liberarnos de todo pensamiento y liberarnos de todo sentimiento de culpabilidad.
Hay mucha gente que sabe que el hermano ya le perdonó, la familia ya le perdonó, Dios ya le perdonó, pero aún, aunque es conocedor de que ha sido perdonado, ellos mismos no se perdonan. Tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos. Y hay una tercera manera de ser analizado el perdón, y es nosotros perdonar a Dios. Eso suena extraño, porque algunos dirán, pero Dios, ¿qué nos ha hecho? Sin duda alguna, Dios no nos ha hecho nada malo. Todo lo bueno lo hemos recibido de parte de Dios. Pero cuando yo relaciono el perdón en perdonar a Dios, en realidad lo que quiero decir es que hay gente que piensa que Dios está en deuda con ellos. Hay gente que todavía tiene el concepto que las cosas malas que le han acontecido son responsabilidad de Dios. Y no es así. Y hay mucha gente que se levanta con cierto remordimiento o con cierto resentimiento mejor hacia Dios, intentando culpar a Dios por las cosas malas que suelen acontecerlos. Y yo creo que vuelvo a repetirle que el perdón es un tema bastante amplio para ser estudiado. Lo único que yo quiero centrarme en esta noche es que usted entienda que cuando Jesús está en casa, el perdonar se hace mucho más fácil. Los conflictos se resuelven de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Jesús no viene simplemente como un invitado. Jesús no viene como un pasajero. Jesús no debe estar en tu casa como un visitante o como un peregrino. Jesús debe estar en tu casa como un huésped. Y cuando Jesús es el huésped principal de tu familia y de tu casa, el perdón se hace más factible. Permítame regalarle la siguiente frase en esta preciosa noche. El perdón de Dios no es un derecho, es un regalo a la humanidad. Es decir, no nos corresponde por derecho ser perdonados, porque si fuera por derechos, ninguno seríamos merecedores del perdón de Dios. Simplemente somos perdonados porque el Señor decidió perdonarnos. Por eso Jesús en la cruz del Calvario le dijo al Padre, en uno de los pecados más atroces, que era atentar contra la vida del Hijo de Dios: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lo cual me indica de que el perdón simplemente surge de un estado de ignorancia. Pasemos entonces en esta hora al segundo beneficio. El segundo beneficio yo le he llamado el beneficio de la salvación. En el Evangelio de San Lucas, capítulo número 19, el verso número 5, se registra la siguiente historia. Dice así la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me preguntaba, ¿cuántos consideran en esta noche que es necesario que Jesús more en su casa? Yo creo que la gran mayoría diría: pastor, yo necesito que Jesús more en mi casa. Necesitamos que Jesús gobierne nuestras familias. Necesitamos de que Jesús, como decía al principio, no sea simplemente un invitado, sino que sea el protagonista principal de nuestros hogares. Me preguntaba, ¿quién no conoce esta bella historia? La historia de Jesús y Zaqueo. Creo que la gran mayoría conocemos. La Biblia habla de un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, rico, un hombre adinerado. Este hombre procuraba ver a Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pero tenía otra problemática. También no podía por causa de su estatura. Este varón, dice el Evangelio, corrió adelante, muy prisa, y dice que se trepó a un árbol sicomoro, porque allí Jesús había de pasar. Y allí estaba trepadito Zaqueo cuando de repente Jesús llega a aquel lugar y Jesús miró hacia arriba y lo observó y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa,
porque hoy tu casa me necesita. Es necesario que yo pose en tu casa. Esto es hermoso, porque el tema central de esta historia, sin duda alguna, es la salvación. Porque cuando Jesús llega, Lucas capítulo 19, el verso número 9, y pisa esta casa, Jesús dice textualmente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Quiero enfatizarle lo siguiente: Jesús no es religión, Jesús es relación. Jesús tampoco es religión, Jesús es salvación. No se trata de llevar la religión a tu casa. Es más, yo diría que el 98 o 99% de los hogares nos levantamos bajo un sistema religioso impuesto desde el nacimiento. Aún cuando íbamos o cuando se va todavía, se dictan clases de religión en muchos sectores. Y cuando nos levantamos con una materia llamada religión. Y yo quiero que usted entienda que Jesús no es religión, Jesús es relación y Jesús es salvación. Cuando una persona hace de su casa la morada de Jesús, créame que hay una promesa sobre esta casa, y la promesa es que toda tu familia podrá ser salva. La salvación es un regalo y se recibe por gracia, por medio de la fe. Lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pero para ello hay que creer y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, para que tú y yo podamos ser salvos. Hay algo particular en la familia de Zaqueo. Primero, Zaqueo tenía una casa. Zaqueo tenía una familia. Posiblemente tenía, obviamente, una esposa, tenía unos hijos. Zaqueo tenía comodidad. Zaqueo tenía dinero, porque la Biblia es enfática en decir de que Zaqueo era rico. Humanamente hablando y socialmente hablando, podríamos decir que nada faltaba en la casa de Zaqueo. Pero nos equivocamos. Faltaba lo más importante. Faltaba Jesús. Faltaba lo más importante. Faltaba la salvación. Faltaba el perdón. Y cuando Jesús llega, analiza ese faltante. Jesús observa que hay una necesidad. Por eso Jesús le dice: hoy es necesario. Es decir, ese término necesidad implica un faltante. Hay algo que te falta, Zaqueo. Hay algo que le falta a tus hijos. Hay algo que le falta a tu hogar, y ese faltante soy yo. Por eso cuando Jesús llega, hoy ha venido la salvación. Porque cuando invitamos a Jesús a nuestros hogares, Jesús es eso. Jesús es salvación. Aprenda el siguiente principio en esta hora. Si lo tienes todo, pero no tienes salvación, el todo es nada. Pero aún la nada con salvación lo es todo. Qué bella frase. Estaba inspirado. Quien haya la salvación, lo haya todo. Quien haya a Jesús, lo haya todo. Y cuando la gente haya a Jesús, Jesús trae cambio y Jesús trae transformación. Porque inmediatamente cuando Jesús pisa la morada de Zaqueo, inmediatamente ocurre en Zaqueo lo que hemos denominado metanoia, que es un término griego que significa cambio de mentalidad. Porque inmediatamente Zaqueo le dice a Jesús: a partir de hoy, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y si de pronto a alguno lo he defraudado, les voy a devolver cuadruplicado. ¿Quién hace esto? Solamente Jesús. Jesús puede cambiar la vida de un borracho. Jesús puede cambiar la vida de una persona que tiene cualquier tipo de vicio.
Jesús puede cambiar ese marido iracundo o esa esposa que es un poco cansona, por decirlo de alguna manera. Quizás algunos dirán, pastor, esta cuarentena ha sido algo insoportable. Como decían en alguna otra disertación, hay gente que en este momento está siendo amenazada por convivencia. Y lastimosamente los registros dicen de que la violencia intrafamiliar se ha incrementado. Y más triste cuando encontramos otra estadística, que el incremento de violación a los niños lastimosamente ha sido algo peculiar en todo este periodo de aislamiento. Y eso es la falta de Jesús en los hogares, la falta de transformación y lo que Jesús produce al interior de las familias. Jesús trae salvación y Jesús quiere salvar toda tu casa. Hay una promesa sobre tu casa y es que todos los tuyos llegarán al conocimiento del Señor. Si usted lo cree, puede decir amén en esta hora. Gloria a Dios. Tercero, el tercer beneficio que quiero compartirles en esta noche es el beneficio de la sanidad. Escuchen muy bien. Mateo capítulo 8, 14 al 15 dice la palabra: vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Antes de hablar de sanidad, hay una duda que siempre me ha asaltado en esta historia, en la familia de Pedro. Lo único que queda claro es que Pedro tenía una casa. Queda claro que Pedro tenía una familia. Queda claro que Pedro tenía esposa, porque Pedro tenía una suegra. Eso queda claro. Diga conmigo en esta hora ya en su casa, pastor, eso está claro. Lo que no me queda muy claro es si Pedro vivía en la casa de la suegra o la suegra vivía en casa de Pedro. Y particularmente cuando ministramos a las parejas, es importante hacer esa aclaración. O tú vives en la casa de tu suegra o la suegra vive en tu casa. Pero yo creo que queda claro de que la suegra vivía en la casa de Pedro, porque la Biblia dice que Jesús vino a la casa de Pedro. La Biblia no dice que Jesús vino a la casa de la suegra de Pedro. Ahora bien, centrándonos en el beneficio de tener Jesús en la casa, el beneficio es sanidad divina. No es la primera ocasión donde hallamos a Jesús morando en una casa para traer sanidad divina. Jesús trajo sanidad divina en la casa de Jairo. Ustedes lo pueden hallar en los evangelios, creo que Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús estaba en una casa que fue la casa de Capernaum o Capernaum, dice la palabra que trajeron a aquella casa un paralítico. Por causa de la multitud no lo pudieron entrar por la puerta, rompieron el techo y dice la palabra que ahí Jesús también lo sanó. No es el primer lugar. Son muchos y variados los lugares donde Jesús efectuó sanidad y dio grandes enseñanzas, como en la casa de María y Marta y Lázaro. En aquella casa Jesús compartió la palabra. Ahora bien, Jesús está en la casa de Pedro y ve a su suegra ardida de fiebre y dice la palabra que la sanó. Las malas lenguas dicen que esa fue la razón por la cual Pedro negó a Jesús 3 veces. Bueno, eso no es cierto. Pero bueno, la gente dice muchas cosas. Lo que yo quiero que usted entienda, es que Jesús sana suegras. Y no solamente sana suegras, sana hombres, sana mujeres, sana niños. Y cuando Jesús está en tu casa, Jesús quiere impartir sanidad. Donde está Jesús, allí hay sanidad. Aprenda el siguiente principio. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar, ni benefactor que no la pueda recibir.
Aprendamos esto. Si Jesús sana suegras, puede sanar cualquier miembro de tu familia. Es un chiste acerca de las suegras. Lo que yo quiero decirte es que donde está Jesús hay sanidad. Donde está Jesús hay perdón de pecados. Donde está Jesús hay restauración. Donde está Jesús hay salvación. Y quiero en esta oportunidad orar por tu familia. Quiero orar por tu casa. Como cuando el centurión invitó a Jesús a su casa y antes de que Jesús llegara le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Yo no voy a enviar una palabra de sanidad porque mi palabra quizás no tiene el poder suficiente para poder traer sanidad sobre algún miembro de tu familia. Pero la palabra de Jesús sí tiene poder suficiente para traer sanidad a cada uno de ellos. Entonces vamos a pedirle en esta noche al Señor: di la palabra y mi hermano, mi padre, mi familia y hasta mi suegra sanará. Oremos en esta hora implorando la bendición de parte de Dios por este tiempo, y sabemos que Jesús en casa son más los beneficios que podamos tener al interior de cada familia. Señor, te damos gracias en este instante. Bendecimos cada hogar, Dios del cielo. Bendecimos cada familia y deseamos, Dios de la gloria, que tú en casa, Señor, hagas maravillas, milagros, señales y prodigios. Porque el ministerio de Jesús, tu ministerio ha sido hogareño, tu ministerio ha sido familiar, y hoy bendecimos cada hogar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, contentos, felices, como les decía al comienzo, de este tiempo de disertación, de este tiempo de compartir con cada uno de ustedes. Mañana en la noche tendremos tiempo de oración a las 9 de la noche, oración en casa. Y mañana voy a estar ministrando esta palabra, voy a compartir algunas otras cosas como lo hacemos en oración con propósito. Bendigo a los intercesores que los lunes y los jueves nos acompañan, porque la gente que nos sigue, ya les puse nombre, intercesores. Gracias por todos aquellos que están con nosotros. Quiero recordarles que la obra del Señor continúa y todos nuestros deberes como creyentes también continúan. El consagrarnos, el vivir en santidad, el evangelizar, el compartir la palabra, el ser partícipe de los discipulados y también el ser diligente en nuestra parte financiera hace parte de nuestros deberes. Yo quiero bendecir en esta hora a todos aquellos que, a pesar de las dificultades, a pesar de las vicisitudes que muchos hemos pasado, hemos permanecido fieles, y especialmente en esa parte económica y financiera con la obra del Señor, con la iglesia, la cual nos ha permitido obviamente sustentar la obra del Señor y también bendecir a muchas familias. Esto es gracias a todos ustedes. Bueno, les bendecimos en este instante. El próximo domingo estaremos obviamente en un tiempo de la Cena del Señor. Este domingo es el primer domingo del mes de junio. No siendo más, me despido sin antes decir que les amamos, les extrañamos y que el Señor les continúe bendiciendo.